Capítulo 44. Jerarquía y sinarquía. Código 42. El averno de los grupos. Ellos son fáciles de reconocer por quienes con sus actos y conocimientos en favor de la verdad han contraído el lógico discernimiento que solo desarrolla el sencillo y humilde conocedor de la verdad. No os dejéis elegir para sus grupos, no os dejéis tentar por falsas doctrinas con apariencia de piedad y sabiduría. No dejéis que os seleccionen para estos particulares grupos en que se pierde el derecho a no aceptar. Miradlos bien, solo son adoradores de la apariencia, de sus falsos líderes que los manejan a su antojo e interés. Son muchos los desdichados que marchan sin rumbo creyendo tener pies para andar, ojos para oír y oídos para escuchar. Estos son los engendros de los manipuladores que han leído y escuchado algunas verdades a medias y que añaden y anulan el sano conocimiento impartido en la doctrina de la verdad. Al tanto estamos de todo lo malo que sucede en el planeta Tierra. A diario nos informan las noticias de lo que ellos quieren, casi siempre bañando nuestro sentido con la estupidez del día o con masacres y situaciones macabras que suelen pasar a diario en diferentes lugares del mundo. En todo esto la gente se pregunta, ¿y qué hace Dios para evitar todo esto? Es una pregunta que todo ateo va a tirar a la mesa como argumento máximo a la no creencia de una ayuda externa a la tierra que ha estado siempre. Ciego y perezoso a cualquier tipo de investigación bíblica, junta documentos que sustenten lo que alguna persona le quiere enseñar. Solo encerrados en la no creencia de algo superior, justificando argumentos a medias en un intento por matar lo último espiritual que se les ha dado con gran amor. Cada uno en el nivel de aprendizaje que en vida se haya ido adquiriendo, cada uno entregando el mensaje en el tiempo que se le diga que debe hacerlo. En estos casos, obedeciendo a leyes superiores que le llevan a quien esparce la semilla a hablar en momentos determinados a ciertos individuos y obviando a otros los cuales han de recibir el mensaje de otras personas que puedan sintonizar con el nivel vibratorio de ellos, cada uno en el lugar exacto y en el lugar exacto en el momento correcto. Muchas personas niegan el documento bíblico, otros creen que no son más que cuentos de hadas que ya están pasados de moda, sordos completamente cuando alguien quiere hablarles de las diferencias entre un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Decirles que busquen un versículo es razón de que les produzca náusea, por ello es complicado llegar a muchas personas desde un punto investigativo. El único que hará que puedan ir enlazando unos términos con otros, formando una historia, como cuando se arma un puzzle, ya que cada ser que tiene un promedio de verdad, luego puede responderse a sí mismo ya sin la necesidad de andar preguntando al resto las dudas que alguna vez tuvieron. La Biblia se divide en dos partes principales, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, cada uno expresando una idea diferente de Dios que es lo que el humano busca. En este caso, el primero representa a un Dios falso extraterreno llamado Jehová, y el segundo representa la sabiduría de Jesús, quien en parábolas y en mensajes nos muestra y enseña cómo llegar a ser uno con el Padre Creador. Ambas creencias unidas en una sola a la conveniencia de quienes las han manipulado a través del tiempo para confundir una doctrina y una enseñanza para hacer de una malvada una simbiosis con una enseñanza de amor y compasión. Una doctrina de oscuridad y una enseñanza de luz, ambas inmisibles entre sí, ambas unidas en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, donde nacería la religión cristiana, la cual unificaría a muchas religiones, paganas, judías y los cristianos que en ese momento eran perseguidos para darles muertes de las formas más violentas posibles. Este concilio fue convocado por el emperador romano Constantino I, y ahí podemos ver que el imperio romano continúa hasta nuestros días con el Papa a la cabeza de la Iglesia Católica. Tanto el Viejo como el Nuevo Testamento tienen planes opuestos el uno del otro, uno para el avance de la humanidad, el otro derechamente para la pérdida del hombre de la fe en su ser espiritual.
mezclando tradiciones para que la gente no pueda distinguir la una de la otra. La Biblia no es un libro, sino que un conjunto de libros escritos por diferentes personas. Tenemos que la palabra testa proviene del latín que significa cabeza y mento de mente o pensar, así que la traducción vendría a ser vieja manera de pensar o antigua manera de pensar, en contraparte con la nueva forma de pensar del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros, de los cuales los 5 primeros pertenecen a la Torá o ley judía. Los siguen otros 12 históricos que relatan la historia del pueblo judío, 5 sapienciales o de sabiduría, 5 de los profetas mayores y por último 12 de los profetas menores. En el Antiguo Testamento podremos encontrar 613 leyes del pueblo judío y 10 mandamientos, las cuales su Dios les legó para alcanzar la vida eterna, algunas muy sorprendentes y otras que no tienen sentido. Es cosa de echar una lectura. Estas son algunas. Conoce que Dios existe. No creerás en ningún otro Dios. Sabe que Él es uno. Lo amarás a Él, le temerás a Él. Santificarás su nombre. No profanarás su nombre. No destruirás el evento relacionado con su nombre. Escucharás al profeta que habla en su nombre. No lo pondrás a prueba indebidamente. Imitarás al Todopoderoso. Redimirás los hijos primogénicos y darás el dinero al sacerdote. Redimirás al asno, el primer nacido, dando una oveja al sacerdote. Como un Dios que sabe que es único pide que no crean en otros dioses. Por lo general, uno cuando siente celos de una persona es porque sabe que hay otra que puede venir a arruinar la relación de dos personas. En este caso, un Dios y su creyente, el cual le da vida en su devoción. En el Génesis y en libros posteriores, Jehová se aparece muchas veces a sus elegidos, ya sea de forma presencial o en sueños. Pero Jesús nos dice, Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo mismo nos dice en varios versículos. Entonces, ¿cómo podemos creer que un Dios de castigo, de ira y de venganza puede tener algo que ver con el mensaje de Cristo? De eso se han encargado las doctrinas, de hacernos creer que ambos tienen algo en común para no darnos cuenta del mal al cual están sometidas las personas que siguen las enseñanzas de un pastor ciego y fanático del dinero. La mayoría de las leyes del Antiguo Testamento nos dicen por principio un gran no, y en la actualidad se sabe que en neurolingüística la palabra no incita a la persona a cometer la misma acción que se le está prohibiendo. El cerebro lo interpreta como un anda, hazlo nomás. El Antiguo Testamento y sus 5 primeros libros nos invitan a destruir nuestros 5 sentidos a través del cumplimiento de su ley mosaica. Luego nos remata con los siguientes 12, atacando nuevamente a los 5 sentidos y a los 7 logos soles, para endurecer nuestras células y hacer de ellas materia densa, donde la chispa de energía divina que tenemos en cada una de ellas no pueda moverse, ni latir para llevar por el buen camino a la persona. La ley del talión predomina en todos los libros del Viejo Testamento, la que nos dice ojo por ojo, diente por diente. Por ello no es tan difícil amar y querer a nuestro prójimo, ya que llevamos cientos de años en una cultura que responde de antigua manera a cada situación que le pasa, no midiendo las consecuencias de sus actos, a veces terminando en tragedia las cosas más estúpidas posibles, pero eso no lo vemos. Mateo 22, 37, 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parecerá a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Con esto Jesús reduce todas estas leyes basadas en no a la nada misma. Pero esto es lo que nos cuesta hacer a diario, por la enseñanza ya arraigada en nosotros. Lo importante es darse cuenta y comenzar un cambio interno que nos lleva al cumplimiento de esto, que es la ley primordial dejada por el Cristo. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, 4 evangelios que nos enseñan la palabra del Cristo. Luego viene Hechos, el que nos invita a la acción. Nos enseña a cumplir la palabra dejada por Jesús. Luego, las 21 epístolas enviadas a los cristianos en general. Por cierto, la palabra cristiano era una forma despectiva que tenía el pueblo romano para insultar a quienes creían en el mensaje de Cristo. Y por último, el Apocalipsis
o libro de las revelaciones, que es el libro profético de lo que acontecerá en el fin de los tiempos. Entonces en el Viejo Testamento tenemos los primeros 5 libros de la ley judía y los 12 históricos que son los encargados de desvirtuarnos del verdadero conocimiento, atacando con sus reglas todo tipo de avance espiritual que pudiéramos tener. Las tinieblas mismas de un Dios extraterreno que vive en la oscuridad y en el fuego, habitando templos. Por otra parte tenemos 5 libros de los profetas mayores y 12 de los profetas menores, que son los que vienen a denunciar a ese Dios. Aquí ya podemos ver cómo la luz está actuando para contrarrestar el poder del mal y depurar los sentidos de normas obsoletas de una ley muerta escrita en piedra. Los primeros 5 mostrándonos una falsa imagen del Padre Creador y los otros 5 denunciando aquella falsa imagen que muchos tienen en sus mentes como el verdadero Creador. Forma de pensar muy errada. Isaías capítulo 12, versículo del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 13, 5, 7. Vienen de lejana tierra, de los postreros del cielo, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad porque será esta el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombres. Isaías 30, 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Acá en estos versículos se denuncian a aquellas esencias manipuladoras malignas que se hicieron pasar por dioses verdaderos, ordenando verdaderas matanzas y nublando el pensar del humano, corrompiendo a la humanidad para estar siempre sirviéndoles y adorándoles. Este es solo uno de los cientos de seres caídos que se hicieron pasar por el Padre Creador para mantenernos ciegos a nuestra realidad espiritual. Por eso es importante saber todo esto, aunque yo solo les presento una pincelada de lo que es. La verdad es que estamos aprendiendo juntos en este camino de investigación y continuo aprendizaje. Todo este mal es la sinarquía junto a los poderes del dinero, la política, la religión y el militarismo. Con todo esto pretenden hacernos morir a la verdad del Cristo. Debemos estar atentos a cada jugada del mal, ya que es muy astuto para actuar. Cuando bien se está, suele atacar por medio de una persona cercana, de fácil manipulación, para hacer de nuestro día uno para hacer de nuestros días un tormento de aquellos que no se quiere pasar. Estos seres son un programa contrario a la vida. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha pertenecido a la verdad, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Debemos despertar al bien, sustraer las verdades ocultas por el mal, seguir las enseñanzas del Cristo en su alta jerarquía de luz, trabajar siempre en la edificación del espíritu, estar atento a los buenos estímulos, aquellos que siempre han estado, estar en el consejo de una madre cuando a uno le dice que no salga tan tarde, cuando le advierte de la junta con tal persona. Todo está en nuestro corazón, debemos oírle. Este es el plan de luz que siempre ha estado enviando sus estímulos para quienes estén preparados para recibirlos. Algunos en mayor cantidad que otros, haciendo que el camino les sea más fácil para los unos y un poco más sacrificado para los otros. Pero al final todos con el mismo destino. El bien para el mundo, señores, crear una nueva sociedad en donde los antiguos patrones de conducta negativos sean abolidos para siempre y que solo nos sirvan de ejemplo de que casi nos autodestruimos para seguir la mente de seres humanos parásitos infectados, quizás con qué larva maligna que los guiaba como títeres de muerte por esta vida, sin jamás siquiera haberse dado cuenta. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La sinarquía es todo lo malo que en este momento está sucediendo en el mundo. Toda aquella persona que nos guía al mal es parte de ella, y todo lo bueno que está pasando pertenece a la jerarquía de la luz, aquella de la cual queremos ser parte en un futuro,
que como cual día soñado esperamos con verdad que llegue, para estar en Cristo por siempre y ya no perdernos por nuestros sentidos a veces atrofiados, otras manipulados, cegados a veces por decisión propia al mal acto que nos hace retroceder 10 pasos por 2 avanzados. No es un camino de rosas, por el contrario, las caídas suelen ser recurrentes, pero está como siempre en nosotros el vislumbrar un pedacito de paraíso mental en donde estemos tranquilos para movernos hacia el nuevo tiempo. Ese que de la mano de Jesús ya viene llegando. Sé que lo puedes sentir en tu corazón. Lo importante acá es no dejarnos amedrentar y menos tentar. El tiempo apremia y Jesús de su mano jamás nos soltará, ya que conocemos su voz y él vos conoce. Ya que conocemos su voz y él nuestra voz conoce. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, se va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños.